y obstrucción de la verdad del presidente del máximo tribunal en el exilio, magistrado Miguel Ángel Martín, salió al paso a los señalamientos sobre su doble nacionalidad. Bueno, advirtiendo que no acepta chantajes y reivindicando que en Caracas funciona, según sus palabras, un tribunal de facto, frente a un tribunal legítimo que hoy le ha tocado sesionar en la ciudad de Bogotá. Los magistrados invocaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia y anunciaron que acudirán al Congreso de Perú en el marco de la Cumbre de las Américas para solicitar cooperación internacional y hacer frente a una red de delito organizado que tendría como socios a funcionarios venezolanos. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. Da la impresión que con relación a este caso la pelota está en manos de la Asamblea Nacional, que le tocará decidir si admite o no, bueno, esta decisión del máximo tribunal designado por el actual Parlamento. Y de cara a las elecciones presidenciales y tal y como lo quería el gobierno nacional, bueno, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, se declaró garante de los comicios y aprovechó para, bueno, responsabilizar al diputado Julio Borges por el fracaso del diálogo en República Dominicana, a lo que respondió el aludido advirtiendo que una elección con presos políticos e inhabilitados, partidos ilegalizados, el mismo Consejo Nacional Electoral y sin canal humanitario era una traición a Venezuela que él no iba a avalar. Dos datos. Chile aprobó visa de responsabilidad democrática para los venezolanos y en Táchira la gobernadora confirmó 5 víctimas producto de un brote epidemiológico de mal de Chagas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Tulio Álvarez. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo fraterno. Pues mucho interés, profesor, de escuchar su opinión, su análisis, su reacción sobre esta decisión que anunció el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio de, bueno, iniciar los trámites de antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, tal y como lo había solicitado la fiscal que está también fuera del país en el marco de la investigación del caso del escándalo Odebrecht. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, yo estoy llegando en este momento de Bogotá, ¿no? Ahora, lo quiero aclarar más que todo porque yo estaba en otro evento, la reunión del grupo iberoamericano de teología. No tengo ninguna vinculación con el proceso que se está desarrollando en Bogotá. Pero lo que te quiero advertir es que mientras aquí hay alguna tensión marcada sobre el tema, allá en Colombia prácticamente ese no es un tema, o sea, el único aspecto que ha tenido, vamos a decir, relevancia es que la reunión originaria se produjeron en el propio Congreso colombiano, lo cual de por sí es una señal bastante negativa en cuanto a las relaciones entre Colombia y Venezuela, entre el régimen de Maduro y el gobierno de Santos, ¿no? Lo segundo que te quiero aclarar es que yo voy a tratar de ser lo más técnico posible porque este es un tema que evidentemente está marcadamente politizado y no estamos hablando de un proceso de antejuicio de mérito en forma. ¿Qué quiero yo decir con esto? Mira, es muy complejo discutir sobre el tema, por eso escribí un trabajo y si alguien quiere leerlo, lo puede ver en las redes sociales y lo puede verificar también en la página Didacta de didacta.com, que es una página de los profesores de las universidades del mundo, y ahí puede ver el trabajo que se llama Justicia Universal y Tribunales Híbridos. El caso del tribunal venezolano que se califica en el exilio es un caso totalmente raro, por varias razones. En primer lugar, es un componente no como tribunal internacional, pero es que tampoco es un tribunal nacional, es un híbrido. Como tal,
su alimentación fundamental y su relevancia es que ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos y además está siendo reconocido por la mayoría de las democracias del mundo. ¿Qué puede hacer? Bueno, hasta ahora ha asumido toda una serie de, vamos a decirlo así, testimonios en cuanto a temas tan relevantes como los siguientes. 1, nacionalidad de Maduro. 2, antejuicio de mérito. 3, declaratoria vinculada a la crisis humanitaria que vive el país. 4, investigaciones en materia de corrupción transnacional. Y muchos temas que parece que está tocando el tribunal de acuerdo a las denuncias y a los escritos que se le han presentado por diversos factores. ¿Por qué te digo yo que en forma no es un antejuicio de mérito? Bueno, porque aunque se llame como tal, en realidad es un juicio político internacional contra Maduro. Y el tema además es un tema transnacional, que es el tema Odebrecht. Y además tiene que ver con una tipología de delitos, no solamente los delitos económicos transnacionales, sino que tiene que ver con la violación sistemática de derechos humanos. Cuando tú unes todas estas cosas, te das cuenta que no es un problema que se puede interpretar como un juicio en lo interno en Venezuela, sino que es un escenario internacional en el cual se está dando una serie de testimoniales, en el cual se están estableciendo parámetros que están erosionando, y debo decirlo con bastante claridad, puede que no se le vea resultado práctico en cuanto a la ejecución de la decisión, pero lo que sí tiene es un constante daño a la imagen y a la base de sustentación de este régimen. En consecuencia, no podemos juzgar esto como si fuera un tema de derecho constitucional, sino tenemos que juzgarlo como un tema de derecho internacional. Y al fin y al cabo, para concluir esta parte, lo que sí puedo decir es que la declaratoria de responsabilidad política tendrá la eficacia que el reconocimiento de los países extranjeros le den al tribunal. Si me permite, doctor, vamos a reponer un extracto de las declaraciones del ponente, el magistrado ponente, en este caso, el doctor Rommel Hill, de la sala electoral. Él inicialmente advertía, bueno, que efectivamente habían declarado que había mérito suficiente para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro. Acto seguido hablaba acerca de las medidas cautelares solicitadas por la fiscal también en el exterior. Si me permite, vamos a escuchar sus argumentos sobre este tema de la captura internacional, de incluir al presidente Nicolás Maduro en alerta roja de Interpol, y yo quisiera su reacción. Del daño causado, la gravedad de la pena a imponer y otras relacionadas con la personalidad del imputado, que éste pueda obstaculizar la investigación, ya que además de la existencia de elementos de convicción presentados, es un hecho notorio y comunicacional que el ciudadano pluridimensionado es una persona que respeta las leyes. Por todo lo anterior expuesto, esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por la autoridad de la ley, declara por solicitud consistente a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros, quien alega ser venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad 5.892.464, quien ejerce la presidencia de la República, y en consecuencia de ello se ordena notificar a la Fuerza Armada Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, debiendo comunicárselo a todos los cuerpos de seguridad a los fines de que contribuyan al cumplimiento de esta orden, y así se decide.
Bueno, parte de las declaraciones del magistrado oponente, yo quisiera su opinión, doctor, a propósito de la explicación que estaba compartiendo con nosotros, la posibilidad que este tipo de decisiones avancen, y por otra parte, ¿cuál sería la responsabilidad de la Asamblea Nacional a continuación? ¿Lo escuchamos? Bueno, primero que la Asamblea Nacional fue la que designó a estas personas que están actuando en el extranjero. En segundo lugar, que precisamente lo que dice la persona que está leyendo la decisión, se puede concluir que la eficacia de esa decisión está en el reconocimiento que ellos tengan en el extranjero. En tercer lugar, precisamente lo que estaba indicando en cuanto a la posibilidad de que en base o con base al reconocimiento que se haga de la decisión, se pueda dar una captura o un seguimiento de funcionarios venezolanos e inclusive el propio Maduro. Debo decirte lo siguiente, quizás no se lo esté tomando muy en serio la opinión pública venezolana esta temática, pero desde el momento en que se instaló ese tribunal en la sede de la OEA en Washington, yo vengo advirtiendo que esta es una situación muy delicada para el régimen de Maduro, y que ellos mismos han dado señales de preocupación, sobre todo por la temática que viene desarrollando ese TSJ en el exilio, tal como se autodenomina. En consecuencia, al margen de que nosotros podamos comentar que van a ser eficaces o no las decisiones, la realidad es que están haciendo daño, y la realidad es que el propio régimen de Maduro está preocupado, porque no es por casualidad que en este mismo momento, coincidente con dos temáticas que son una, el enjuiciamiento del señor Maduro, entre comillas, y la segunda, el tema de la nacionalidad, desde el punto de vista interno se ha dado una tarea de atacar a las personas que están asumiendo ese rol en ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. En consecuencia, insisto en el punto, este tribunal no se puede analizar como si fuera un tribunal constitucional de derecho interno que está tomando decisiones y son ejecutadas sobre la base de la jurisdicción nacional. La realidad es que esto es un instrumento reconocido por muchos estados que tiene el apoyo de organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos y que está haciéndole mucho daño a el régimen de Maduro en los temas más álgidos relacionados con la crisis que está viviendo Venezuela. Y así debe ser juzgado. Es decir, no hay que verlo como si estuviéramos hablando de un tribunal interno, sino que tenemos que analizarlo como una herramienta política de la comunidad internacional que se está enfrentando a las ejecutorias del régimen de Maduro. Hola, doctor Álvarez, la reacción del gobierno, bueno, se ha traducido en unas declaraciones del fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal. Tarek William Saab dice, entre otras cosas, que hay que enjuiciar a estos magistrados. Él decía, estamos actuando en contra de estos abogados antivenezolanos, usurpadores. Estoy leyendo textualmente un tuit de Venezolana de Televisión y Traidores a la Patria, que además tienen código rojo internacional. Y yo quisiera su comentario, porque francamente estamos ante una situación inédita. Por ninguna parte, usted me corregirá si me equivoco, establece nuestra Constitución que una constituyente electa sin consultar al poder originario pueda asumir ilegalmente las atribuciones de la Asamblea Nacional, que sí fue electa por la mayoría de los venezolanos. Eso en primer lugar. Y por otra parte, el fiscal no hace la más mínima mención a uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina y en Venezuela, que es Odebrecht, digamos, que es la razón fundamental de esta solicitud o esta decisión de antejuicio. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Tú acabas de tocar el punto sustantivo en todo este proceso. El fiscal Tarek está asumiendo una defensa política de la temática. Yo no sé si estas personas tienen orden de captura internacional. Lo que sí sé es que se están movilizando internacionalmente con absoluta tranquilidad y con el respaldo de la comunidad internacional e inclusive de la propia Organización de Estados Americanos. Es un primer tema. En segundo lugar, no olvidemos que no se trata solamente de personas que han sido designadas por la Asamblea Nacional.
sino que también está en juego la persona que estaba ejerciendo precisamente la Fiscalía General de la República antes de que designaran a Tarek William Saab. Pero el otro punto clave es que todo el origen de este conflicto tiene que ver con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Comunal que no tiene carácter de constituyente, que incumplió con todos y cada uno de los elementos que conforman un proceso constituyente. Entonces, estamos hablando de una situación tan atípica, tan llena de irregularidades, en la cual simple y llanamente nosotros no podemos decir que hay un proceso constitucional válido y legítimo en Venezuela. El único punto que hay que analizar y que, insisto, es la clave de todo este proceso, va a ser la eficacia y las consecuencias políticas del reconocimiento a ese Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por parte de la comunidad internacional y el seguimiento que se haga de sus decisiones. Porque yo te voy a decir algo, yo estoy convencido y siempre lo he manifestado por escrito, en los artículos que he escrito, que el señor Maduro no iba a ir a Perú, entre otras cosas porque tiene temor de cualquier tipo de consecuencia en cuanto a órdenes de tribunales extranjeros basado en el tema de la jurisdicción universal, que es otra problemática adicional. A Maduro le puede pasar exactamente lo que en su momento le pasó a el jefe de Estado africano, o el caso más emblemático que se conoció, el caso del general Pinochet, que aunque no era jefe de Estado en ese momento histórico, era senador chileno. Entonces, esta situación hace que la prudencia le diga a Maduro, usted va a decir que va a ir a la instancia internacional, pero en realidad usted no puede salir de Venezuela. Tiene que ir a sitios muy concretos donde no haya el riesgo de que un tribunal en ejercicio de la jurisdicción universal, que es otra temática, insisto, distinta a la que estamos hablando, llegue a dictar cualquier medida basado en la violación de derechos fundamentales en Venezuela. Entonces, este es un tema que recién ahora es que está empezando a manifestarse. Y yo insisto, es tan complejo que prefiero que si quieren ilustrarse mejor, lean ese artículo, que es un artículo científico, que está en la página de academia.com y que está en las redes, que habla sobre la justicia universal, los tribunales internacionales y este tribunal híbrido que está actuando en el extranjero y que se llama Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque es una figura totalmente atípica, no es un tribunal de derecho interno constitucionalmente hablando. Gracias, doctor Tulio Álvarez, por atendernos, acompañarnos, abogado constitucionalista, es profesor universitario expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido hoy, efectivamente, un hecho inédito, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, perseguido internamente en nuestro país, encontró méritos suficientes para iniciar antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, en una sesión que se ha celebrado nuevamente en la sede del Senado colombiano. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Leniel Shop, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Leniel Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y producto de la emergencia sanitaria que hay en nuestro país, que no reconoce el Ejecutivo Nacional, nos ha tocado hablar, informar sobre lo que está ocurriendo en el estado Táchira. El fin de semana se encendieron todas las alarmas, varias personas perdieron la vida, inicialmente no se sabía de qué se trataba, finalmente la gobernadora Lady Gómez, a través de su cuenta en Twitter, confirmó que 5 personas fueron víctimas producto de un brote epidemiológico de mal de Chagas, y otras tantas continúan hospitalizadas. Para conversar acerca de lo que está ocurriendo a propósito de este tema, saludamos en la línea telefónica a Lorena Arraiz, nos trasladamos al estado Táchira, periodista del Universal. Lorena, como siempre, gracias por atendernos, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, saludos. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros acerca de este brote epidemiológico. ¿Te escuchamos? Mira, María Alejandra, ayer 23 personas ingresaron al Hospital Central de San Cristóbal en un autobús especial que se destinó para ello. En ese autobús había mucha conmoción, la gente lloraba, la gente tenía dolor y fueron atendidos, pero lamentablemente en ese momento no había medicina particular para atender, además que debía descartarse, pues había que corroborar o no la presencia de la enfermedad. Hoy llegó un lote importante de medicamentos al Hospital Central que envió el Viceministerio de Salud, y ya se le comenzó a dar el tratamiento para mal de Chagas a estas 23 personas, donde inclusive un niño de 3 años se le operó, tenía líquido del corazón, unas cosas bien traumáticas. Y nosotros estamos esperando porque este lugar que se llama el municipio Libertador queda a 100 kilómetros de San Cristóbal. Es un poco alejado, también usted debe recordar que hay una crisis dura de gasolina y los traslados, sobre todo periodísticos, están bastante complicados. Desde esta mañana, la gobernadora Lady Gómez, el equipo de Corpo Salud y los epidemiólogos se trasladaron, primero, para hablar con la comunidad, sobre todo porque el director de Corpo Salud, el doctor Luis Ramírez, anoche anunció que al parecer este brote había sido por consumo. La gente preguntaba por qué de repente había sido tan mortal una picada del chipo, pero explicaba el especialista que al ingerirlo pues actuaba más contundentemente en la humanidad. Eso era algo que, por ejemplo, yo no sabía. Yo pensé que con la picada pues venía una infección y ya él explicaba que al parecer por agua o alimentos. Bueno, ¿qué están haciendo ya? Determinando cómo hubo esta enfermedad, cómo se adquirió, por supuesto haciendo los tratamientos de rigor. Hace mucho tiempo que aquí en Táchira yo no sé de planes de fumigaciones, por ejemplo, y allá estaba en una comunidad que, según dijo el diputado Ezequiel Pérez, diputado de la Asamblea Nacional, por cierto, quien fue exalcalde
de allá de esa zona y que tiene una propiedad agropecuaria, y él contaba que es una propiedad, es un lugar muy pobre, la gente no tiene agua potable, entonces saca el agua de los huecos que hace en la tierra, y puede ser agua contaminada o agua en buena, pues entonces pueblos que no tienen ni siquiera, que no tienen carreteras, y que además tienen serios o severos problemas con la basura. Suponemos que la gobernadora estará allá y nosotros estamos esperando pues que nos vimos fotos, pero todavía no tenemos el reporte oficial de ella para saber cuáles van a ser las medidas inmediatas que van a tomar en esa parte del Táchira para que pues eso no se vaya a propagar al resto del estado. Ahora, Lorena, entendemos que el mal de Chagas es una enfermedad con tratamiento, ¿correcto? ¿A qué responde que estas personas perdieran la vida por falta de medicinas o no se tiene información? No hay mucha información. Le repito que eso es una zona bastante rural, de gente muy humilde, decía el diputado Ezequiel Pérez esta mañana, que es una zona muy deprimida, y entonces gente pues pobre, que lamentablemente se enferma, que creen que si tiene fiebre, por ejemplo, pues es una gripe, qué sé yo, pero aunado a eso, no hubo como una información, no hay dispensarios, no hay centros de atención primaria para que alguien hubiese encendido las alertas en este caso. Hay un caso de una señora que se le murió un nieto y tiene 4 personas familiares hospitalizados. Entonces cuando se dan cuenta que algo está pasando y ellos pues se crea la especie de conmoción y es donde se habilita a este transporte por parte del gobierno para poderlos trasladar. Yo creo que ahí faltó información y la reacción de alguien de sospechar que algo estaba pasando. Yo no sé si lo asumieron como una intoxicación, yo no sé qué pensaron, pero lo cierto del caso es que justamente no había tratamiento. Una persona dijo que había pagado un examen para esto, para saber si tenía mal de Chagas, y que le costó casi 2 millones de bolívares. Si no hay medicina, las medicinas tan escasas, imagínese pagar un examen para determinar si se está enfermo de algo o no. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del Ejecutivo Regional y concretamente del Gobierno Central, más allá de las declaraciones que ya hemos compartido con los amigos oyentes? Lo que le dije, que desde el Viceministerio de Salud llegó hoy la gente del Hospital Central, la dirección del Hospital Central nos hizo llegar las imágenes e informaciones sobre que estaban recibiendo un número importante del tratamiento específico para el mal de Chagas, para estas 23 personas que están hospitalizados, porque hay que recordar que hay otro lote de 20 y tantas que están en observación, que me imagino que están en proceso o que le hicieron o le van a hacer los exámenes, pero quienes están hospitalizados en el Hospital Central de San Cristóbal ya hoy comienzan a recibir el tratamiento que ayer no lo tenían, que el Hospital Central no lo tenía. El Hospital Central ni siquiera tenía proteína la semana pasada, no tenía proteína, tiene algunos alimentos que dan los ferieros, que da la gente de la agricultura de Táchira, los ganaderos y los productores agropecuarios, con eso que están comiendo, pero carnes no tienen, por ejemplo. Entonces, el hospital, con todas las carencias que tiene, pues bueno, afortunadamente hoy llegó este lote para que comience el tratamiento de estas personas que al parecer están fuera de peligro y que bueno, con control y con la asistencia médica van a salir airosas de esta situación. Finalmente te preguntaría, Lorena, sabes que en Colombia están encendidas las alarmas, no solo por la cantidad de venezolanos que cruzan al lado colombiano, también por la importación de enfermedades que en su momento estaban controladas en nuestro país. Por ejemplo, el sarampión. Hasta la semana pasada el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, confirmaba 5 casos importados de Venezuela por la falta de vacunas, por la falta de insumos que hay en nuestro país y están encendidas las alertas. ¿Qué información maneja sobre este tema? ¿Se han tomado medidas adicionales en la frontera producto de esta situación inédita de migración, de flujo migratorio y lo que está pasando en materia de salud o no todavía? Permítame ahondarle algo al respecto. La gente que va para Cúcuta no solamente se está yendo, la gente está yendo a los hospitales. Recientemente Monseñor Mario Moronta, ante el fallecimiento, el jueves fallecieron dos sacerdotes en Táchira, uno de ellos está hospitalizado en Cúcuta, y Monseñor Moronta dijo que por no tener tratamiento prácticamente ese sacerdote murió y tuvo que ir a Colombia, pero ya era demasiado tarde. Fue en una nota de prensa de Moronta, justamente para dar cuenta que así como este sacerdote, muchas personas están yendo y copando los hospitales de Cúcuta, del norte de Santander, porque aquí no consiguen tratamiento y se van para allá, no solamente los que van a hacer compras, no solamente los que se van del país. Nosotros monitoreamos todo el tiempo con los colegas del norte de Santander
sobre las acciones. Sí, están alertas con cuadros clínicos cuando llega alguien con enfermedades atípicas. Ya se confirmó por allá también un H1N1. Nosotros rezamos y esperamos que no pasen a la frontera. Nuestro principal temor es que de repente ante, no sé, un brote de otras enfermedades o qué sé yo, Colombia diga, mira, tenemos que limitar el ingreso de venezolanos por también protección a nuestra gente. Ese es nuestro principal temor quienes recibimos en la frontera. Sí sé que en los hospitales hay una atención bien particular a quienes llegan, por ejemplo, con sospechas de H1N1, Zika, chikungunya, sarampión. Hay un caso confirmado de sarampión recientemente, entonces, así como este de H1N1, pero también yo quiero decir que cuando hubo ese brote terrible, H1N1, aquí en Táchira, hace como 2-3 años, lo recuerdo porque le di bastante cobertura, en Cúcuta también los había, por su parte. Entonces a veces me siento un poco mal diciendo, caramba, pareciera que nosotros estamos creando todas las enfermedades. Pero bueno, lamentablemente estamos tan vulnerables, aquí ya no hay ningún tipo de prevención en materia de salud ni para niños. Los niños se están yendo a vacunar porque aquí tampoco hay vacunas. Y las colas para vacunar a los niñitos venezolanos en Cúcuta también son bien interesantes. Entonces, pues, lamentablemente todo lo que está llevando, lo que está apareciendo en materia de salud es negativo para Colombia, al menos con presencia de venezolanos. Gracias, Lorena Arraiz, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodistas del Estado Táchira, ofreciendo detalles acerca de este brote epidemiológico de mal de Chagas, confirmado por las autoridades regionales. De momento ha dejado 5 víctimas mortales. Hay varios pacientes que están en el hospital de San Cristóbal. Nos ha dicho Lorena que la información que maneja es que van a recibir a partir de este momento tratamiento para ello, pero sin duda alguna tiene que ver con la emergencia humanitaria que afecta a nuestro país, a la cual le hemos hecho seguimiento en este espacio y que lamentablemente afecta a los países de la región, sobre todo los vecinos como Colombia. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Comento mensajes que nos llegan a través de las redes sociales, a través de Twitter. Jesus Meister, así se identifica, nos dice: el problema de las medidas tomadas por el Tribunal Supremo en el exilio es que los venezolanos que quedamos en Venezuela hemos pasado a ser rehenes del régimen, dice el oyente, porque ahora, dice él, estos corruptos se quedarán atrincherados y el pueblo pagará las consecuencias. Bueno, sus opiniones. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta
El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la arepa fortificada. La arepa tiene su ciencia. Su formulación, aunque usted no lo crea, fue producto de años de investigación durante la década de los 90 para combatir la anemia en nuestro país. La crisis económica que se inició en Venezuela en 1983 originó el deterioro progresivo de la cantidad y la calidad de los alimentos consumidos por el 78% de la población. Los nutrientes más necesitados eran el hierro, las vitaminas del complejo B y la vitamina A. Para enriquecer la harina de maíz precocida, se inició un estudio que dio sus frutos en el año 1993. El doctor Miguel Lairice, insigne hematólogo venezolano, y el doctor Gabriel Chuchani, destacado químico venezolano, ambos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, y junto a otros colaboradores, evaluaron distintos compuestos de hierro para fortificar la harina de maíz para las arepas. El grupo de Lairice identificó un compuesto ferroso que no alteraría la calidad del alimento. La idea fue un éxito. Lograron, a través de la arepa, un alimento presente en todas las mesas, incorporar el hierro y la vitamina A en la dieta del venezolano. Pero, además, posteriormente descubrieron que la vitamina A, además de su importancia para una adecuada visión y para el crecimiento, también favorecía la absorción del hierro, una propiedad que no se había descrito antes en esta vitamina. Gracias a los estudios del Dr. Lairice y el Dr. Chuchani, la incidencia de la anemia y los índices de deficiencia de hierro en niños y mujeres embarazadas disminuyeron significativamente como resultado de la nueva formulación de la harina precocida. Definitivamente, la arepa tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos para ustedes que los magistrados que hoy decidieron que había méritos suficientes para iniciar antejuicio contra el presidente Nicolás Maduro por los delitos de corrupción, legitimación de capitales, como ha solicitado la fiscal en el exilio, anunciaban que van a llevar el caso de Venezuela a Perú. Van a acudir al Congreso, y esto justo en el marco de la Cumbre de las Américas, donde el tema Venezuela va a ser fundamental. También anunciaban o invocaban la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional, y de esto vamos a conversar con nuestro invitado. Panamá, entre otros países, hoy decía que esperaba que se discutiera la crisis de nuestro país también en este encuentro al cual va a asistir, por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Cordial saludo, María Alejandra, para ti, para el equipo y la audiencia. Pues le pedí una primera reacción de su parte acerca de lo que va a ocurrir en la Cumbre de las Américas, a la cual da la impresión que finalmente no va a asistir el presidente Nicolás Maduro, quien por cierto no está invitado, pero entre otras cosas, buena parte del continente espera que el tema Venezuela sea fundamental, sea tratado, y hoy hay que sumar, esta decisión de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de trasladarse a Lima para, entre otras cosas, invocar la cooperación de la comunidad internacional ante lo que ellos consideran una red de delincuencia organizada transnacional, de la cual participan o estarían participando funcionarios venezolanos. ¿Lo escuchamos? María Alejandra, es un tema muy delicado. Todo lo que estás diciendo, todo es novedoso. Los gobiernos, las cancillerías no están preparadas, no están acostumbradas a un manejo tan complejo, tan novedoso. El tema no está en la agenda formalmente. Obviamente que si se va a hablar de corrupción, pues el caso venezolano es el caso por excelencia, pero todos los casos de Odebrecht en
el resto de América Latina también podrían entrar. Yo estoy seguro que el tema de Venezuela va a ser el tema central en pasillos, en las reuniones bilaterales, en la reunión confidencial. Pudiera llegar a ser incluso el tema central. Pero en la reunión formal, no, el tema no está en la agenda. Todos esos informes los recibirán y las cancillerías seguro van a tener que evaluarlos. Están presentándole algo absolutamente novedoso. Creo que sí puede salir una coordinación más seria, más intensa, con posibilidad de acciones más duras, pero que no creo que necesariamente se adopten en la cumbre. Creo que va a ser un momento fundamental para la coordinación. Van a estar jefes de Estado muy importantes. El tema se ha venido agravando luego de la Asamblea Constituyente, que fue una ruptura del orden democrático, pues vino el pateo de la mesa en República Dominicana, lo que le agrava aún más la situación al gobierno de Venezuela. Y ahora, después la elección apresurada, fraudulenta, que también tiene a la comunidad internacional muy molesta. Luego, este relacionamiento con Rusia no es lo que mejor puede presentar el gobierno en el hemisferio. Hay preocupación con el comportamiento irresponsable de Rusia en las relaciones internacionales. Y vea que no estoy nombrando a China, porque China está tratando de actuar con más prudencia, con más sensatez. No es el caso de Rusia. Entonces sí, el tema está muy delicado. El nuevo secretario de Estado ha dicho en varias oportunidades, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha dicho en varias oportunidades que en Venezuela hay demasiados temas oscuros que tienen que ver con narcotráfico, con terrorismo, con el manejo de los pasaportes, con las facilidades para grupos guerrilleros. Eso lo ha dicho en varios escenarios y eso es muy preocupante para el hemisferio. Y el otro tema que también va a ser central en los pasillos, central en las conversaciones, es la diáspora. Porque la diáspora ha crecido significativamente de población muy pobre, con muchas necesidades, que está presionando terriblemente los presupuestos sociales de Colombia, de Brasil, de Perú, de Chile y de las islas del Caribe. Entonces el tema es del hemisferio. Sí, va a ser un tema fundamental en la cumbre, pero no creo que en la reunión formal, sino en el diálogo privado, en los diálogos reservados, y creo que de allí va a salir una coordinación muy seria, muy contundente, porque el tema se agrava. Bueno, de hecho, con relación a la corrupción, Venezuela, según la lista de Transparencia Internacional, hasta el año pasado era el país prácticamente más corrupto de la región, ocupaba el puesto 169, estoy hablando de memoria de 180. Ahora, profesor, con relación a las sanciones, saco a colación el tema de Panamá, porque sabe usted, bueno, las relaciones entre Venezuela y ese país están en una especie de limbo luego de la decisión de, bueno, aumentar la supervisión financiera sobre una lista amplia de venezolanos que ha tomado el gobierno panameño, una decisión inédita, usted me corregirá si me equivoco, lo mismo con empresas vinculadas al círculo de la pareja presidencial. Estados Unidos ha aplaudido medidas de esta naturaleza, seguramente las promoverá en el marco de lo que será la cumbre de las Américas. Quisiera su comentario al respecto y sobre todo el impacto de lo que ha ocurrido con las relaciones entre Venezuela y Panamá. ¿Lo escuchamos? Bueno, muy importante el tema. Sí, en efecto, yo creo que Panamá ha sentado un precedente muy importante y muy oportuno para la cumbre. La cumbre se va a encontrar con que el Grupo de Lima ha cuestionado mucho, ha trabajado mucho, pero no ha aplicado acciones contundentes, más contundentes, fuera de orden político y diplomático. Bueno, Panamá ha ido más allá. La reacción del gobierno de Venezuela, que es absolutamente arbitraria, absolutamente desproporcionada, es una señal de que le afectó fundamentalmente Panamá, porque la lista de Canadá es tan larga como la panameña, porque Suiza, el país más neutral de la historia mundial contemporánea, que se ha sumado a la aplicación de medidas de una manera inaudita, absolutamente novedosa, bueno, no generó una reacción tan contundente del gobierno venezolano.
El gobierno venezolano fue el que rompió las relaciones económicas, no fue Panamá. Esta afectación de intereses de pequeñas y medianas empresas, de personas viajando, la decidió fue el gobierno de Venezuela, manteniendo esta línea de aislarse de la comunidad internacional. El aislarse de la comunidad internacional es otra señal que está preocupando al hemisferio, porque está demostrando que no tiene ningún interés con la comunidad internacional, que no le preocupa para nada lo que piense o haga la comunidad internacional, y eso le está preocupando a los gobiernos. Lo que quieren los gobiernos es una negociación, lo que quieren los gobiernos es un cambio democrático, que pudiera ser vía una negociación, pero también pudiera ser vía una acción unilateral del gobierno venezolano, porque si el gobierno venezolano lograra la ayuda humanitaria, cumpliera los derechos humanos y entonces liberara a los presos políticos, cumpliera con los debidos procesos judiciales y diera un cambio al Consejo Nacional Electoral, pues bueno, eso es lo que se pedía en República Dominicana. Las señales son de que no lo quiere hacer. La presión va a continuar. Panamá ha demostrado que hay camino para presión más dura, y creo que esos son los temas fundamentales en la agenda no formal de la cumbre en Lima, en las reuniones bilaterales, las reuniones confidenciales. Ahora, sobre este tema, es curioso que lo mencione, profesor, porque hoy, el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ofrecido unas declaraciones que naturalmente han generado reacciones producto de lo dicho sobre las elecciones. Él se ofrece como garante de estos comicios, luego del fracaso de las negociaciones en República Dominicana, de las cuales él formó parte, pero además responsabiliza al diputado Julio Borges tras lo ocurrido. Bueno, la reacción del dirigente de Primero Justicia ha sido enumerar justamente los acuerdos que no cumplió el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y el papel de una figura como el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para explicar lo que está ocurriendo. ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, yo creo que el mundo tiene clarísimo el papel de Zapatero. Zapatero puede ser una persona que sigue en una mesa de negociación como representante del gobierno. Es el abogado del gobierno, es el amigo del gobierno, y el gobierno tiene que tener sus amigos, y Zapatero es uno de sus mejores amigos. Pero no es ninguna instancia neutral, no es ninguna instancia de equilibrio, no puede ser un mediador, no es una voz autorizada para evaluar el proceso, porque él simplemente representa una de las partes. De tal manera que si además empieza a cuestionar a las personas de la unidad democrática, pues se va a ir descalificando incluso para estar en la mesa, porque él tiene que respetar a la contraparte, aunque sea el amigo del gobierno. Se sabe que si hay una reunión, Zapatero va a representar los intereses del gobierno nacional. No es equilibrio, no es neutral, no es mediador. Eso está clarísimo. Pero es que en una futura negociación, que eso es lo que la comunidad internacional cree que debería llegar en algún momento, tiene que haber un mediador equilibrado. El presidente de República Dominicana trató de hacerlo. Trató de ser respetuoso, trató de ser equilibrado, y mira, si leemos los documentos que luego empezaron a aparecer de todos los planteamientos de la oposición en el tema electoral, eso sigue absolutamente vigente, absolutamente pendiente. Ahí se demuestra claramente que hay un fraude sistemático. Hay que superar el fraude sistemático para poder ir a un proceso electoral. Eso tiene que ver con el registro, con las autoridades del Consejo Electoral, con las autoridades de mesa. Es que la situación se fue agravando tanto en el tiempo que ocurrió en la última elección algo que no había ocurrido antes, que es violar actas. Y eso se denunció y tampoco ha sido investigado. Entonces, mira, la comunidad internacional la tiene difícil, el reto de la cumbre es enorme, pero están preocupados, están creativos, están innovando. Panamá ha dado una señal dura y muy representativa, pero Suiza también, pero la Unión Europea también, pero Canadá también. Entonces creo que la cumbre puede tener resultados de coordinación e indiscutiblemente serán nuevas sanciones. Es curioso que el expresidente español vaya en contravía de lo que piensa la Unión Europea sobre las elecciones de nuestro país, profesor. Incluso lo que piensa el gobierno español, que ha calificado Zapatero de simulacro los comicios del mes de mayo. Perdón.
Sí, decía, profesor, que es curioso que el expresidente español, vaya en contravía de lo que piensa la Unión Europea o países de la región, como España, como Francia, acerca de los comicios convocados para el mes de mayo, tomando en cuenta que en su momento él representó al bloque en las negociaciones con la oposición venezolana. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos. Hasta luego. Hasta luego. Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y cerramos con información. Máxima tensión producto de lo que está ocurriendo en Siria. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da 24 horas para decidir si ataca a este país por la atroz matanza de Duma, que se presume ocurrió con agentes químicos. Bueno, la reacción de Rusia advierte de consecuencias graves en caso de ataques aéreos occidentales en Siria. Así cerramos el programa y la tarde de hoy. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Anestares en la dirección de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en la asistencia Luis Vargas, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.